Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe. Este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que ustedes me envían. Y en el futuro, si quieres enviarme cualquier pregunta que tiene que ver con el liderazgo, la vida cristiana, la iglesia, lo que sea, mándame las preguntas al correo electrónico de preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com. Y hoy empezamos con la pregunta. La primera pregunta es una pregunta que yo mandé. Yo mandé esta pregunta porque yo vi unas de las otras preguntas que habían entrado. Y antes de contestar ellas, yo quería ver esa pregunta porque eso nos va a dar una base para contestar las otras. Y también es una buena pregunta. Y de seguro, si eres líder, esa es una pregunta que has escuchado muchísimas veces. La pregunta es, ¿podemos vivir juntos antes de casarnos? ¿Podemos vivir juntos antes de casarnos? Buena pregunta, solo porque es una pregunta que se nos hacen esa pregunta mucho, más que has sido líder en la iglesia, más que has escuchado esa pregunta, ¿no? Y la respuesta bíblica, según la palabra de Dios, es no. No, desde el principio, ¿qué ha prohibido Dios? La fornicación, el adulterio, el sexo, la intimidad, relaciones íntimas afuera del matrimonio. Entonces, desde el principio, hizo Adán y Eva, y Dios los unió, hizo una sola persona de los dos. Jesús habla de eso en Mateo 19. El domingo leímos en 1 Corintios 6 una parte de texto que está al final de ese capítulo, y aquí Pablo está hablando de algo en particular, un problema en particular, quizá una pregunta que le habían hecho o algo que estaba pasando en la congregación en Corinto, pero era el problema de la prostitución en el templo de los ídolos de su ciudad. Pero nosotros podemos ver un principio aquí que aplica a toda relación íntima fuera de matrimonio. Empezamos en el verso 13, las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro, como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Fornicación es intimidad, es sexo, es relaciones íntimas afuera de matrimonio, sino para el Señor. O sea que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Que si Dios nos hizo, dio ese cuerpo para Él, para nuestra relación con Él. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que es que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Después mire lo que dice. Huya de la fornicación. Huya. Ese debe ser, líder, ese debe ser nuestra respuesta a cada pregunta de pureza que la gente nos hace. Cuando los jóvenes dicen, ¿cuánto podemos hacer con los novios? Besarnos, podemos aquí, podemos allá. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la línea de lo que está prohibido y lo que se puede hacer? ¿Podemos agarrarnos de la mano? ¿Dónde está la línea? Cuando los más grandecitos vienen a preguntarnos, ¿podemos vivir juntos antes de casarnos? Cuando los viudos o la viuda vienen y quieren juntarse con alguien sin casarse, la respuesta debe ser, huyan de la fornicación. Es como José en Egipto, cuando la esposa de Potifar quería acostarse con él. ¿Y qué hizo? Huyó. Salió corriendo de la casa. Ese debe ser nuestro consejo. No es, yo creo que esa es la línea y se puede, que no sé qué. No, es huya de la fornicación. El 18. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más de que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoren que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes, pues han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en sus cuerpos y en su espíritu, los cuales son de Dios. La fornicación no tiene lugar en la vida de un cristiano. La impureza sexual, intimidad fuera de matrimonio no tiene lugar en la vida del cristiano. Otro verso que viene a la mente es Hebreos 13. Verso 4. Y aquí en un solo verso está la respuesta también. Podemos vivir juntos antes de casarnos. Honrosos sean todos en matrimonio y el lecho sin mancilla,
pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, si tú estás haciendo esa pregunta, ¿podemos vivir juntos? O tal vez tú estás viviendo juntos y tú profesas ser cristiano, pero estás viviendo junto con alguien y no están casados. Mi consejo para ti de la palabra de Dios es: huye de la fornicación. Sal de esa relación y de ese lugar. No vivas con la persona, pero tenemos hijos y tenemos una casa y no tengo dos. Busca donde sea. Dios te dará salida. Si tú dices, ni una noche más me quedaré en ese lugar fornicando, porque eso es lo que es. Y para nosotros que somos líderes, que tengamos la confianza de decir la verdad, de decir eso es fornicación. Tiene que huir de la fornicación y de no tener miedo de aplicar la disciplina en la iglesia. Primero de Corintios 5, donde Pablo describe la disciplina, de cómo poner a alguien bajo disciplina, de no tener miedo después de ir a alguien, exhortar a la persona y después ir con otros, con los ancianos de la iglesia, después con la congregación, decir, no puedes llamarte cristiano porque estás viviendo en ese pecado. Y eso aplica a todo pecado, a personas con pecado persistente de amargura o lo que sea, pecado de cuando no hay arrepentimiento, cuando hay confrontación y no hay arrepentimiento. Tenemos que aplicar la disciplina en la iglesia. Y con ese pecado también, de poner personas bajo disciplina para que ellos vean la seriedad que es la fornicación, lo serio que es, que están jugando con fuego literalmente, que no pueden llamarse cristianos y vivir en fornicación. Entonces no, según la palabra de Dios, no pueden vivir juntos antes de casarse. Honrosos sean en todo su matrimonio y el hecho sin mancilla. La próxima pregunta, ahora preguntas que otros que ustedes me han hecho. José pregunta: yo era del mundo, me encontré la que hoy es mi esposa, nos casamos por la iglesia, pero que vengo de un divorcio, el registro civil, no me caso porque por ley tendré que pasar un año para poder casarme por el civil. Y la iglesia nos dijeron que nos podían casar, pero sin tener relaciones durante ese año hasta casarnos por el civil. Iván pregunta, bendiciones, les quería hacer una pregunta en cuanto a la Santa Cena. En la iglesia hay una hermana que se juntó con un chico que era un cristiano católico, pero no se casaron y tuvieron un hijo. Ahora él asiste a la iglesia evangélica, pero por unos documentos que todavía no le salen, no se pueden casar. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿puede la chica participar en la Santa Cena? Ellos viven juntos, pero no tienen relaciones sexuales, es lo que ella dice. Me parece que había otra pregunta del mismo tema, o de tema parecido. Y la pregunta es esta: ¿podemos vivir juntos sin estar casados según la ley de nuestro país? Que si la ley no reconoce la boda religiosa como matrimonio, entonces no estás casado. No, eso no es matrimonio. Están viviendo en fornicación. Y la pregunta es si pueden vivir juntos, pero, como diría uno, no revueltos. Juntos, pero no revueltos. Juntos, pero no compartir la cama. No tener relaciones. No quiero juzgar. Y quiero hablar con amor y con gracia, porque antes yo aconsejaba eso. Yo decía, cuando aconsejaba a personas que querían salir de la fornicación, o quizá cristianos que habían caído en fornicación y querían salir, o personas no cristianas que querían bautizarse y tomar su decisión de seguir a Cristo, pero estaban en fornicación, yo les aconsejaba que tenían dos opciones, tres opciones mejor dicho: separarse, o físicamente por lo menos, no era de terminar su noviazgo, pero de no vivir juntos, de no compartir intimidad, de no vivir en la misma casa, o casarse, en el momento agarrar la licencia y casarse, o vivir juntos pero no revueltos, es decir, vivir en el mismo lugar como ya tenía formado su hogar. Y ya no doy este consejo. Yo tengo mucha convicción, creo que de la palabra de Dios. Voy a compartir, ya vimos el verso de Hebreos, el hecho matrimonio honrado por todos. Yo tengo mucha convicción que vivir juntos en un romance, que en una relación romántica, no son padres e hijos, no son hermanos, es una pareja. Vivir juntos en el mismo lugar y tratar de mantener la pureza física es imposible.
Es imposible, no hay personas que lo hacen, quizás hay, pero digamos, dejamos eso para el segundo. Primero, eso no es lógico esperar, es ponerse en el lugar de tentación y esperar que no caigan. Y es como un alcohólico ir a un bar y decir, no voy a tomar y comprar una cerveza y no voy a tomar y poner la cerveza en la boca y no voy a tragar. Inconcebible que permanezca en ese estado sin pecar. Dos, entonces yo no aconsejo a nadie que haga eso porque es ponerse tan cerca de la tentación que nadie puede resistir. Dos, aunque digamos que resistan y no hay ningún pecado sexual, el testimonio a los demás no es de honrar el hecho matrimonial. La impresión que todos tienen, todo que lo ven, dan por sentado, están viviendo juntos. Hay fornicación. No es un testimonio digno del evangelio. Aunque no haya, pero que haya, tiene que haber. Y entonces yo nunca doy eso como una opción para entregar su corazón a Jesús y salir de la fornicación. Seguir viviendo juntos no es en realidad una opción, es casarse. O si no pueden, y yo entiendo por los documentos o por esto o por el otro, hay razones logísticas que uno no se puede casar. Entonces uno tiene la decisión. ¿Amo más a Jesús o amo más a esa relación de fornicación? Porque ese es el dilema, esa es la decisión. Voy a honrar a Cristo. ¿Qué dice Corintios 6? Nuestros cuerpos son templos. Si somos cristianos, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Vuelto a unir eso en una relación de fornicación? No, dice. ¿Cómo voy a hacer eso? No puedo llevar al Espíritu Santo a esa relación. Entonces tenemos la decisión. Si estoy entregado a Jesús y Él es mi Señor y me importa más mi alma que cualquier otra cosa y me importa más tener a Dios en el centro y amo a Dios más que todo, entonces fácilmente digo, me separo, por lo menos físicamente, mudo a otro lugar, vivo donde sea, pero no con esa persona hasta que podamos casarnos. Esta es la decisión. Y cuando uno no toma esa decisión, si yo quiero que si estás viendo eso y esa es tu pregunta, yo quiero que con todo amor y con toda gracia y misericordia y compasión en mi corazón déjeme advertirte que si tú decides seguir viviendo juntos con alguien que no es su esposa, no estás honrando a Cristo. No estás honrando al hecho matrimonial. Dios dice que Él juzgará al fornicario y al adúltero. Piensa en esas palabras y pon primero tu relación con Dios y por lo menos el testimonio que tú das al mundo de la pureza que el Hijo de Dios debe tener en su vida. Y sepárense hasta que se pueden casar. Y si tú eres un líder en la iglesia, nos toca tener conversaciones difíciles con las personas que guiamos y enfrentar a las personas. A veces en la iglesia lo que yo he visto es que en el mundo de la religión queremos facilitar las cosas. No queremos ofender a nadie, no queremos que nadie se vaya enojado, no queremos empujar mucho, entonces tenemos demasiado tacto y tenemos demasiado, acomodamos demasiado. Y con esas cuestiones de fornicación tenemos que ser bíblicos, tenemos que hablar la verdad en amor y no tener temor ni pena de decir eso no honra a Dios, eso es pecado, estás en desobediencia. Si continúas así, tendremos que ponerte bajo disciplina y no podrás llamarte cristiano. Entonces esa es la respuesta a esa pregunta y gracias, esa es una muy buena pregunta. Hola, buenas tardes. Una persona que está comunicando acerca de los mensajes que damos y no saben cuánto, hace muchos años que empezamos Paz con Dios, el sueño era, la visión era que pudiéramos publicar lo que preparamos para la iglesia local en ese lugar, publicarlo para ser usado y de una forma u otra, o sea, predicar los mensajes directamente o usarlos como una base para otra enseñanza, como sea, que pudiéramos usar lo nuestro, compartir lo nuestro para que otros pudieran usarlo en sus iglesias y ver este sueño, esa visión que Dios lo está realizando. Es increíble. Raquel tiene no tanto una pregunta, sino un deseo, y es un buen deseo. Dice, quiero estar junto a Dios cada día, cada momento que me acompañe. Y si pongo la palabra como al principio de eso,
lo convertimos en una pregunta, porque ese es un buen deseo. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón, y que uno quiera eso, estar cerca de Dios en cada momento. Wow, eso solo viene del Espíritu Santo, ¿no? Ese es un don de Dios que nos concede deseo de estar cerca de Él. Con esta pregunta, convirtiendo ese deseo en una pregunta, ¿cómo puedo estar cerca de Dios en cada momento? Yo creo que uno, por tomar la decisión de entregarte a Él, de recibir su Santo Espíritu. Eso es por arrepentirte y bautizarte, tomar la decisión de entrar en el Evangelio. Y después tienes la confianza de que Él está contigo, su Espíritu te acompaña. Y después leer la palabra y orar, hablar con Dios. Eso es leer en la mañana, en la tarde, en la noche, siempre estar leyendo la palabra. Es escuchar a Dios, que su palabra habite en nosotros en abundancia. Esa es la conexión, y hablar con Él, hablar, cantarle, hablar con palabras cuando está haciendo sus ejercicios o su oficio en la casa, hablar con Él, cantar cantos a Él, tener esa comunicación con Él. Eso es lo que nos da ese poder estar juntos, cerca de Dios siempre. Quisiera hacer una pregunta. Me congrego en una iglesia de Dios y mi congregación está pasando una situación bien difícil con la presidenta de la sociedad de damas, y mi pastora me ha manifestado que la próxima presidenta de damas puede ser yo, y no me siento capacitada. Ella dice que ha visto mi potencial, pero a veces dudo, que me aconsejan. La pregunta que tiene ese hermano, yo creo que es común muchas veces para todos nosotros. A veces Dios nos llama a hacer cosas que no sentimos capacitados a hacer. Hace poco vimos la historia en la iglesia, la historia de Moisés. Y como Moisés quería, bueno, no quería. Dios quería que él fuera a hablar con el faraón y sacar el pueblo de Egipto. Y él, si lees en Éxodo, cuánto él peleaba con Dios y decía no a Dios y renegaba y se quejaba de su hablar y decía que él no podía, hasta que Dios se frustró con él porque él no estaba confiando en Dios. Y Dios le dijo, ¿quién te dio tu lengua? ¿Quién te dio la habilidad de hablar? Soy yo voy a estar contigo. Esa es la idea grande. Creo que muchas veces Dios nos llama a hacer cosas que no sentimos capacitados a hacer, y muchas veces no somos capacitados a hacerlas. Y está bien, porque nosotros no tenemos que hacer el ministerio, no tenemos que trabajar en la iglesia, no tenemos que trabajar con otras personas con nuestra propia fuerza. Claro que tengo dones y talentos, y tú también, y todos tenemos, pero la obra de Dios y su Espíritu Santo es quien nos capacita para hacer esa obra. Si solo hacemos lo que nosotros podemos hacer en nuestra naturaleza, no estamos haciendo la obra con Dios, estamos haciendo la obra nosotros, y Dios dio su Espíritu Santo para capacitar. Lea 1 Corintios 12, 13 y 14. Dios da su Espíritu Santo para que nosotros podamos ser capacitados a hacer cosas que no podríamos hacer solos. Sin su ayuda nos da valor, nos da tiempo, nos da habilidades, nos da palabras. El Espíritu Santo nos da la habilidad de hacer lo que no podríamos hacer. Entonces, si tú sientes que Dios quiere, y asegúrate que es Dios, ¿no? Hable con Dios. Cuando yo, como pastor, cuando yo ofrezco a alguien que haga un trabajo, que se encargue de un ministerio, yo siempre le digo, pienso que puedes, creo que debes, pero ora. Y tú, quiero que lo hagas si tú sientes que Dios te está diciendo que lo tienes que hacer. Entonces, hable con Dios. Y si Dios te da la luz verde, pero no bases lo que siente que es la respuesta de Dios en tus habilidades, porque si es de Dios probablemente no lo vas a poder hacer sola. Basar la respuesta de Dios en lo que Dios te dice, si debes hacerlo o no, y después confiar en Él que te dé lo que necesitas para hacerlo. Déjame dejarte con un verso que da un resumen de lo que Dios hace. Es una promesa en Efesios 3, 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Entonces, quien hace es Dios, todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, Dios hace todas las cosas según el poder que actúa en nosotros. Ese es el Espíritu Santo. Y dice, más de lo que podemos imaginar, más de lo que podemos, pedir o entender, mucho más abundantemente. O sea, que lo que nosotros sabemos que no podemos hacer,
Él nos da la capacidad de hacer. A Él sea la gloria, sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y este es el propósito, la razón que Dios pide de sus hijos hacer cosas que no pueden hacer sin Él, sin su ayuda, sin sus dones y sin su valor y la palabra que Él da y todo lo que el Espíritu Santo da. Es porque así, cuando nosotros hacemos las cosas y si Dios te dice que tienes que hacer ese trabajo, encargarte de ese ministerio, perfecto, hazlo. Y cuando Él te da la habilidad y la capacidad que no tienes, que tú sabes que no tienes, ¿quién recibe la gloria? El Dios. Y el Dios recibe la gloria del trabajo que nosotros hacemos en su reino. Es lo más bonito. Entonces, si es de Dios y si decides hacerlo, que Dios te bendiga y que te dé mucho éxito en este ministerio. Bueno, yo creo que con esto llegamos al final de este episodio de Conversaciones. Recuerda, en el futuro, en cualquier momento, mándeme una pregunta. Si tienes una pregunta de liderazgo, de la iglesia, de la vida cristiana, de lo que sea, mándeme la pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com. Seguiremos hablando en el futuro si Dios quiere. Hasta entonces, que Dios te bendiga.